La película es el juicio a la Junta Militar por una suerte de crímenes de genocidio que se cometió en la década del 70, en donde se supone que en la Argentina unos militares, por capricho, de manera unilateral, tomaron el poder contrariando la voluntad popular, atentando contra la sacrosanta democracia argentina, y a partir de allí empezó una cacería contra todo aquel que pensara distinto o tuviese un pensamiento de izquierda o progresista. Bueno, eso ha sido más o menos el espíritu de la propaganda oficial, y eso es lo que la película intenta demostrar que ha juzgado. Por empezar, la Argentina vivió una guerra civil, no tiene nada que ver el relato oficial con eso, y hay aspectos muy importantes del juicio verdadero, que, aunque sea un juicio, valga la contradicción, injusto, aunque sea un proceso judicial, mejor dicho, injustísimo, ilegal, lleno de vicios, de todas maneras, esa sentencia dice cosas que la película no dice. Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y estoy haciendo este video porque muchos de ustedes me habían pedido, especialmente de la Argentina, que comente una película argentina 1985. Yo en este canal no suelo comentar, de hecho no comento películas, salvo que tengan alguna relación ideológica o en este caso con la historia. Y es por eso que quería hacer referencia a esta película argentina que acaba de ganar un premio importantísimo, el Globo de Oro, que es la antesala de los Oscars, y me parece interesante realmente tratar de comentar la falsedad histórica que está detrás de este film. Ahora bien, como yo de esa época no conozco demasiado, salvo lo que he leído y he aprendido de otros que conocen muchísimo, he decidido invitar a una persona que no solamente es un gran amigo, sino que es un experto en el tema, una de las personas que mejor conoce todo ese proceso, todo lo que ocurrió. Así que con todos ustedes, bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Y gracias por acceder a esta entrevista. Paul, hace mucho que no hablaba, más allá de que estamos en contacto telefónico, desde octubre, noviembre, que terminamos la gira en México, que no tenía el gusto de hablar fluidamente contigo. Gracias por invitarme. Bueno, gracias, Nicolás. Yo creo que, de hecho, fue por uno de tus libros que recuerdo haber leído El Juicio, y cuando me empezó a preguntar mucha gente acerca de esta película, especialmente mucha gente de otros países que comenta esa película, porque claro, era argentina, dije, qué mejor que invitar a una persona de la cual yo aprendí sobre ese tema. Y Nicolás, lo que yo quisiera hacer es lo siguiente. Este canal, como yo mencioné recién, no es de crítica de cine. Yo la verdad que no veo televisión, así que no me siento capacitado para jugar un evento así, ¿no es cierto?, desde el punto de vista artístico, pero sí es un canal de formación y me gustaría mucho que nos hables y nos cuentes acerca de la parte histórica de esa película. Si has visto la película y quieres mencionar lo que te parece acertado, lo que te parece falso totalmente, sería muy bueno hacerlo, pero me gustaría dejarte hablar, sabes un montón sobre esto, así que yo no te tengo que ni interrumpir, que nos cuentes un poco acerca del contexto histórico de esta película, de qué se trata, qué pasó realmente en ese juicio del año 1985. Bueno, gracias, Paul. Mirá, vos sabés que no soy y de hecho no me gusta, como decimos en Argentina, mandarme la parte, o sea, pero yo tengo 4 libros escritos sobre la década del 70, uno de los cuales, publicado en el 2006, analiza ese juicio, que es el leitmotiv de la película, es el juicio que se hizo precisamente a la Junta Militar como consecuencia de los sucesos acontecidos en la década del 70 en la Argentina. He publicado 4, o sea que desde el punto de vista historiográfico, no quiero decir soy el dueño de la verdad, pero lo que sí puedo jactarme es que he investigado y estudiado. Y además soy abogado, o sea que yo, y se trata de un juicio, de eso se trata la película. Bien,
yo vi la película y tenía muchas ganas de verla y tenía ganas de venir a la Argentina cuando estábamos de gira, desesperado porque tenía miedo que la baje de los cines, porque yo, al igual que vos, no veo televisión, no tengo acceso a películas, o sea, necesitaba ir al cine para ver la película. Y la fui a ver. A ver, yo ya me imaginaba el enfoque. Lo que pasa que no podía hablar sobre una película o criticarla como lo hice en un video sin haberla visto. Claro. Tampoco sé de cine, no soy crítico de cine y no me interesa. Yo voy al contenido. Si está bien dirigida, mal dirigida, si los actores son buenos, son malos, no es mi tema. Pero además la película cuenta con un actor de fama internacional como lo es Ricardo Darín, y acaba de ganar uno de los premios, vos has mencionado, el Globo de Oro, no sé qué, uno de los galardones más importantes. Vamos al punto. ¿De qué trata la película? La película es el juicio de la Junta Militar por una suerte de crímenes de genocidio que se cometió en la década del 70, en donde se supone que en la Argentina unos militares, por capricho, de manera unilateral, tomaron el poder contrariando la voluntad popular, atentando contra la sacrosanta democracia argentina, y a partir de allí empezó una cacería contra todo aquel que pensara distinto o tuviese un pensamiento de izquierda o progresista. Bueno, eso ha sido más o menos el espíritu de la propaganda oficial, y eso es lo que la película intenta demostrar que ha juzgado. Yo, por empezar, la Argentina vivió una guerra civil, no tiene nada que ver el relato oficial con eso, y hay aspectos muy importantes del juicio verdadero, que, aunque sea un juicio, valga la contradicción, injusto, aunque sea un proceso judicial, mejor dicho, injustísimo, ilegal, lleno de vicios, de todas maneras, esa sentencia dice cosas que la película no dice. Esa sentencia dice que Argentina vivió una guerra interna y una guerra revolucionaria. Lo dice la sentencia en los considerandos. Por ejemplo, nunca usa la palabra genocidio, nunca usa la palabra lesa humanidad. Y esa sentencia, además, tiene un componente intrínsecamente perverso, que es el siguiente, y cualquiera que sepa un poco de derecho lo va a entender. Si yo quiero enjuiciar a Pablo Muñoz Iturrieta porque que es sospechoso de haber incurrido en un delito, bueno, tiene que haber un fiscal, un fiscal que haga la denuncia, alguien un funcionario, en este caso el Ministerio Público Fiscal, que diga sí, hay elementos que nos permiten decir vamos a llevar al banquillo de los acusados a Pablo Muñoz Iturrieta, y después veremos, él tendrá derecho a defensa, y hay que juzgarlo conforme la ley vigente al momento de los hechos que yo le estoy atribuyendo. Muy bien. ¿Cómo fue el juicio de la Junta Militar? Que no está en la película. El gobierno militar, clamado por todo el mundo, hay que decir la verdad, le guste o no a quienes nos escuchan, porque era un caos el gobierno argentino, era un caos la guerra civil, era un caos el terrorismo, la subversión. Para que te des una idea, Pablo, entre 1969 y 1979, 10 años, en Argentina hubo un atentado cada 6 horas, 4 por día. Será locura. O sea, 21.700 atentados guerrilleros terroristas. Eso fue lo que le hizo al gobierno peronista, previo al gobierno militar, a tomar una serie de medidas de reacción y represión irregulares, porque fue una guerra irregular. ¿Qué significa una guerra irregular? Su nombre lo indica, una guerra que no tiene reglas. No es como una guerra entre dos países con toda la normativa del derecho de guerra internacional. No, las guerras civiles tienen esa característica en donde el exceso, en donde la irregularidad es la norma general. ¿Y quién es el que pone las reglas del juego en una guerra? Las pone el bando agresor. Supongamos que yo te insulto a vos. Bueno, vos no me pegaron,
tener la libertad de insultarme y de defenderte o de devolverme el insulto. Ahora, si yo te quiero correr con un palo, tú te podrás defender con una herramienta equivalente. Ahora, si yo te estoy atacando a los tiros, tú tendrás derecho a sacar un arma y repelerme a los tiros. Las reglas las pone siempre el agresor. Entonces, la guerra que vivió la Argentina, con organizaciones que, según la sentencia del juicio, y eso no está en la película, que habla de ese juicio, la Argentina vivió una agresión castrocomunista conformada por 25.000 combatientes, guerrilleros que atacaron contra el orden constituido en democracia, y dice la sentencia, si esto no se hubiese producido, tampoco se hubiese producido este juicio. Lo dice la sentencia. Porque la sentencia lo que está juzgando es la represión excesiva conforme la agresión de la cual el país era objeto. Lo podemos discutir, pero esto lo dice la sentencia, no está en la película. Está en la sentencia, está en el juicio que supuestamente la película retrata. Porque no es una película ficcionaria, intenta ser una película histórica verídica, con un montón de falsedades y omisiones incomprensibles. Ahora, ¿cómo se inicia este juicio? Primer punto, cuando el gobierno militar en 1976 accede al poder, el principal partido que apoya el acceso de los militares al poder y que cogobierna con los militares y gobierna en Argentina 310 intendencias, embajadas, gobernaciones, etcétera, fue el partido conocido como la Unión Cívica Radical, que era el partido de gobierno cuando se inicia el juicio. O sea, el que inicia el juicio, el que impulsa el juicio es el mismo partido que apoyó y cogobernó con los militares. En ese momento, ¿quién gobernaba? Alfonsín. Porque a partir de 1983 los militares llaman a elecciones, gana la Unión Cívica Radical, partido que había sido cercano y cogobernante con las Fuerzas Armadas. Alfonsín, que tenía una hija guerrillera, que había estado detenida y que por sus contactos, porque él había sido liceísta, pudo exiliarse, lleva lo siguiente. Él emite, siendo presidente, un decreto en donde ordena que se juzgue a Pablo Muñoz Iturrieta, una cosa fuera de programa, fuera del derecho. Nunca un presidente puede decir por decreto hay que juzgar a fulano. Es un poder independiente, eso tiene que surgir del Poder Judicial. Segundo punto. El decreto dice que Pablo Muñoz Iturrieta es culpable. El decreto. Entonces ya el juicio es una caricatura y es una parodia porque el decreto de antemano está diciendo que vos sos culpable. El tercer aspecto es que el decreto dice quiénes son los que te van a juzgar. Nombra al tribunal, lo cual es ridículo porque hasta la propia Constitución, y esto no hablo de la Argentina, sino del derecho occidental, cualquier juez tiene que ser imparcial y por sorteo. O sea, alguien que no tenga ninguna enemistad, ningún trato, ninguna arbitrariedad. No se te puede decir a vos te va a juzgar fulano. Eso tiene que ser algo al azar dentro de la estructura del Poder Judicial. Y el cuarto aspecto es que si la sentencia reconoce que hubo una guerra, lo dicen en los considerandos, se usa 3 veces la palabra guerra, por consiguiente, eso tiene que ser juzgado por un tribunal militar conforme a las leyes de guerra. Paz, que fue tal como fueron jugados los militares en Argentina. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en un periodo de guerra, tal como lo reconoce la sentencia, si yo lo detengo a Pablo Muñoz Iturrieta, integrante de una de las organizaciones guerrilleras, Montoneros o el ERP, por citar a las dos más importantes, para que se entiendan en el extranjero, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, una estructura guerrillero terrorista de inspiración castrocomunista. Si yo te detengo, conforme a las leyes civiles, es privación ilegítima de la libertad. Pero conforme a las leyes de guerra, vos sos un prisionero de guerra. O sea, ya cambia, o sea, yo no estoy cometiendo ningún delito al detenerte. Conforme a las leyes de guerra, conforme a las leyes de paz, yo te estoy privando ilegítimamente de la libertad.
Bueno, o sea, las irregularidades jurídicas son tremendas. Ese juicio es insanablemente nulo. Por eso, algo que sí aparece en el juicio es que ninguno de los juzgados reconoce legitimidad y autoridad al tribunal. Pero además, ese juicio no cuenta lo que pasó en la década del 70. ¿Por qué se generó ese juicio? Bueno, todo esto, cualquier joven, me incluyo, porque yo, teniendo 47 años, no viví esos hechos. Vos menos. Claro. Pero los estudié. Solamente puede hacer una crítica un poco más madura, más allá de que quien efectivamente se sumergió a estudiar qué fue lo que pasó, alguien que vivió los hechos. La película es una farsa, es realmente propaganda, de historiográfico no tiene nada, reivindica un juicio antídico y omite datos que la sentencia sí dice, pero que no están en la película, a pesar de que se trata de un juicio con una consiguiente sentencia, que hubo una guerra, que fue una guerra interna, que fue una guerra revolucionaria, que la guerrilla atentó contra las instituciones del Estado con 25.000 combatientes armados, que habría que haber aplicado la pena de muerte, dice la sentencia. Y la película dice eso, porque claro, va a ir a Hollywood esta película. No. Bueno, pero, a ver, si los argentinos son engañados, claro, imaginemos el resto del mundo. Claro. Ahora, la sentencia dice que habría que haber aplicado la pena de muerte. La pena de muerte significa un juicio sumarísimo en donde a un guerrillero detenido rápidamente en un procedimiento acelerado se le aplica la pena de muerte cuando se le confirma su participación en guerrillera y terrorista. Y esto no se hizo cuando se enjuició, la guerra duró 10 años. En el primer tramo de la guerra sí se intentó juzgar a guerrilleros conforme a derecho, pero los guerrilleros atacaban, atentaban y mataban a los jueces que juzgaban a los guerrilleros. Estamos hablando aquí principios de los 70, ¿cierto? Sí, señor, cuando empieza todo esto. Claro. Y termina en el 78, 79, más o menos. Entonces se eligió, no lo eligió el gobierno militar, lo eligió el gobierno peronista, ejecutar al guerrillero sin brindar a conocer el paradero de su cuerpo, por varias razones de que la podemos discutir. Yo no las estoy ni elogiando ni ponderando. Digo, esto fue la decisión que se tomó. ¿Por qué? Porque ningún juez primero se va a animar a dictar una sentencia contra un guerrillero. Primer punto. Segundo punto, esto ya se hizo y los guerrilleros atacaron a los jueces, se tuvieron que exilir los jueces o muchos fueron asesinados. Hay un montón de casos emblemáticos. El otro punto era no darle información al enemigo. Si Pablo Muñoz Iturrieta no aparece en la estructura guerrillera a la cual siempre perteneció, para el enemigo es una incógnita de nervios. ¿Qué pasó? ¿Se pasó al bando enemigo? ¿Fugó al extranjero? ¿Nos delató? ¿Fue muerto en combate? ¿Qué pasó? Entonces, el quitarle información al enemigo formó parte de la estrategia de guerra que creó el peronismo y que después continuó el gobierno militar. Ahora, si después esto estuvo bien, estuvo mal, es todo discutible y opinable, pero digamos las cosas como son. Nada de esto está en la película. Con un ante, Pablo, el juicio dictado, condenado y sentenciado por un presidente, que era Raúl Alfonsín, dice que hay que juzgar los hechos acontecidos a partir del 24 de marzo del 76. ¿Qué significa esa fecha? Fue la fecha en la cual militares se hacen del poder. Pero antes de los militares, gobernaba el peronismo, combatió la guerrilla de dos maneras. Una de una manera manifiestamente ilegal, que fue creando la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que eran grupos paramilitares subterráneos que combatían a la guerrilla de una manera absolutamente informal. Y la segunda fue a través de darle a los militares el poder militar, valga la redundancia, para combatir a la guerrilla, y los decretos de esa orden para otorgarles a los militares el poder para entrar en operaciones de combate
decía, con el fin de aniquilar el accionar de los subversivos. La palabra aniquilar, incluso en la película ese medio desdibujada, debe interpretarse conforme al reglamento de terminología castrense, porque fue una orden militar. En Argentina, el jefe máximo de las Armadas es el presidente. El reglamento de terminología castrense, que aniquilar es la eliminación física y o moral del enemigo. O sea, estaba muy claro. O sea, claro, o había que darle, o había que aniquilarlo, había que bajarle la moral a la fuerza o directamente con la eliminación física. Entonces, cuando se produce el alzamiento militar que reemplaza al gobierno peronista, con el aval de los radicales que después enjuician a los militares, ya había en Argentina 500 muertos por la AAA, 900 desaparecidos y unos cerca de 500 muertos por la guerrilla. ¿Cuántos, perdón? Ahora, Alfonsín... ¿Cómo? ¿Cuántos dijiste al final? Mencionaste los 500 de la AAA, 900 desaparecidos y después se cortó. ¿Cuántos dijiste? Bueno, el número exacto que yo tengo, pero estamos hablando de guerra civil, es de 1386. Lo que digo es que en las guerras civiles, con ejércitos que visten como yo, con una polera, que no visten, que no forman parte de una estructura regular, es más difícil cuantificar. Pero la cantidad de muertos que combatió la guerra, la cantidad de homicidios que cometió la guerrilla a través del crimen político, el secuestro, las bombas, etcétera, fueron 1386. Antes del gobierno militar, porque la guerra continuó 2 o 3 años más. Ahora, al fondo de ese piso te estoy mencionando, y todos esos crímenes ordena no juzgarlos. Y dice, juzguemos solamente a este bando a partir de esta fecha. Con eso, él no se mete con la responsabilidad de las fuerzas democráticas que gobernaron antes del gobierno militar. De la partidocracia estable, salva el pellejo del peronismo, salva el pellejo de la guerrilla, solo carga tinta sobre el gobierno militar al cual y con el cual su partido colaboró y cogobernó. Una cosa miserable, miserable. Entonces la película desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista histórico es una falsedad desde todo punto de vista. Lo puedo discutir a quien quiera. Es el tema de los que yo manejo, que pueden ser algunos, es el que yo, con toda confianza, es el que yo realmente más seguro me siento porque lo conozco después de haberle dedicado muchos años de mi vida. Te quiero regalar un código especial con el 20% de descuento para cualquiera de mis libros en la página de Metanoia Press. Solo tienes que usar el código Pablo YouTube al momento de la compra. Pablo YouTube en la página de Metanoia Press. Es increíble realmente, o sea, la cantidad de datos que nos has dado para alguien que no sea de Argentina, pero también para los jóvenes de Argentina que lamentablemente se han creído una gran mentira histórica argentina. Pasó por una guerra civil muy grande. Las personas que sean de El Salvador, de Nicaragua, que lo vivieron, las personas en Colombia que sufrieron el flagelo de la FARC. Argentina pasó por una situación similar, pero yo me animaría a afirmar algo. Tal vez me equivoco, Nicolás, pero 25.000 soldados terroristas entrenados es un número gigante eso, ¿no? O sea, en comparación con otros tal vez ataques terroristas que han habido en otras partes del mundo, me parece que en los años 70, 25.000, si yo desconozco, pero si no era de las fuerzas más grandes a nivel mundial, le pasa cerca, ¿no? No, en ese momento la más grande guerrilla del mundo. Te puedo tirar algunos datos, por ejemplo, la ETA, que tiene una propaganda mayor a lo mejor, la cometió durante 50 años unos 800 homicidios. La guerrilla en Argentina entre 1.500 y 2.000 según las fuentes. O sea, entre el doble y el triple que la ETA en 10 años. Con otro agravante, el 52, porque acá hay una cuestión. Muchas veces los guerrilleros dicen, bueno, no, está bien, pero nosotros luchábamos contra un gobierno militar. Mentira. El 52% de los crímenes que cometió la guerrilla fue en democracia, el 52%. Y cuando dicen
porque esto aparece en la película, cuando dicen, ¿por qué no jugaron los militares a los guerrilleros conforme la ley, conforme la Constitución, conforme a derecho? La pregunta es otra. ¿Por qué no lo juzgaron en gracia? Interesa la pregunta porque el 52% de homicidios que cometió la guerrilla, que acabo de mencionar con nombre y apellido, y lo tengo en mis libros en los listados, cometidos en democracia, ¿sabes cuántos guerrilleros fueron condenados a prisión, ni siquiera pena de muerte, en democracia? Me refiero entre mayo del 73 y marzo del 76, es decir, el periodo en el cual hubo democracia en Argentina gobernada por el peronismo, primero por Juan Perón y después de la muerte de él, por su heredera, la entonces vicepresidente María Estela Martínez de Perón, su mujer. No hubo una sola condena a un solo guerrillero. Por lo que te decía hoy. Porque ningún juez iba a juzgar a los guerrilleros y entonces se escogió una vía ilegal, irregular. Cuando vienen los militares al poder, ellos, será cuestionable, criticable, todo lo que vos quieras, pero ellos no hicieron ni más ni menos que continuar con lo que no crearon, que no diseñaron, que no iniciaron. Una metodología que heredaron y que Alfonsín se ocupó de tapar a través de una fecha arbitraria y a través de un juicio arbitrario con todas las irregularidades que te acabo de mencionar, entre muchas otras, ¿no? Entonces, eso fue... te tiro otro dato insólito. El juicio de la Junta Militar estuvo conformado por 7 jueces que Alfonsín enumera por decreto y por el fiscal con su adjunto, que era Estracera, que bueno, el fiscal que es Darín, que es Estracera es Darín, y el adjunto es Moreno Campos, que es Peter Lanzani, otro actor. Bueno, Estracera y los 7 jueces que juzgaron a la Junta Militar, es decir, los 8 personajes, a que no sabés de qué trabajaban durante el gobierno militar. O sea, eran parte del gobierno. Funcionarios judiciales del gobierno militar. Algunos jueces, otros fiscales, otros tenían otros rangos, y ninguno jamás de oficio hizo una denuncia por un solo desaparecido. Claro, durante el gobierno militar fueron 6.447. O sea, hay un alegato, que tampoco está en la película, de uno de los juzgados, que es el almirante Macera, que lo mira al fiscal, lo mira a los jueces, seguramente debe estar en YouTube, y le dice, ¿dónde estaban ustedes cuando gobernábamos nosotros? ¿Estaban de qué lado? ¿Con los habeas corpus, con los detenidos, o estaban avalando nuestras políticas represivas contra la guerrilla? Pregunta incómoda para todos los que estaban ahí adentro. Claro. No está en la película tampoco. Entonces vos fíjate la hipocresía de personajes que son mostrados como héroes, la hipocresía de no contar el pasado, la hipocresía de no mostrar las irregularidades y cosas importantes que dice la sentencia, aunque yo no esté de acuerdo con todos los vicios que tiene esa sentencia. Pero si la sentencia reconoce que hubo una guerra, eso en la película no aparece. Si la sentencia dice, que hubo 21.669 atentados en 10 años, eso tampoco está en la película. Que hubo 25.000 integrantes de la guerrilla, tampoco está en la película. Que hubo, y detalla que hubo 21.669 atentados y los detalla. Y me acuerdo de memoria los principales. 1.748 secuestros, 1.501 homicidios, después se confirmó que hubo más. Hasta ese momento era lo que estaba registrado en el expediente. 5.052 colocaciones de bombas de parte de la guerrilla. O sea, Argentina vivió una guerra civil. Lo que se debió haber hecho, en todo caso, es haber aplicado la ley vigente, que no fue la que se aplicó, porque para llevar adelante ese juicio hubo leyes que se sancionaron durante el gobierno de Alfonsín para juzgar a los militares, a través de un decreto retroactivas, que es inconstitucional, no para juzgar a los militares, para condenar a los militares, que esa era la orden del decreto presidencial, nombrando a los jueces con nombre y apellido, nombrando a todos los funcionarios que iban a formar parte de esa farsa, con nombre y apellido,
con una fecha arbitraria, sin advertir que el conflicto en cuanto tal comienza en 1969. 1970, poner. Bueno, entonces, yo soy tremendamente crítico, no de cine, pero la historia, tal como fue, la conozco, de derecho también sé. Eso no es abiertamente propaganda y engaño. Después, si Darín actúa bien, actúa mal, si merece el Oscar, no es mi tema. Pero que la película, digo, para los jóvenes que crean que viendo esa película aprenden historia, no. Ni lo de Argentina, por supuesto que no, y lo de afuera menos, porque tienen menos obligación de saber qué es lo que pasó, no tienen por qué inmiscuirse en la Argentina de la década del 70. Bueno, esto fue este juicio. Claro, acaba de dar una serie de datos increíbles que matan totalmente este relato. Por ejemplo, el director de cine, cuando recibe el premio, el Globo de Oro, hace unos días, él dio un discurso diciendo que la democracia hay que defenderla siempre, la democracia se defiende cada día para poder sostenerla, pero eso está basado en una farsa, porque según lo que nos decís, el juicio a los militares fue una parodia falsa de lo que ocurrió. Y esta película es peor todavía porque es una parodia de una parodia, porque ni siquiera replica la parodia del juicio ese como debería haber sido, ¿no? Primeramente, todos los funcionarios que defienden la democracia, que formaron parte de ese juicio, fueron funcionarios judiciales del gobierno militar. Segundo punto, el pronunciamiento militar del 24 de marzo del 76 tuvo como principal actor político de la sociedad civil, impulsor, ejecutor e instigador al Partido Radical, que es el partido del presidente Alfonsín, que ordena hacer esos juicios. Y además, para defender la democracia, no hay que llevar adelante juicios antidemocráticos. Claro. Para defender la Constitución no se pueden llevar juicios inconstitucionales con fechas arbitrarias para salvar el pellejo de un pacto político con tus oponentes. Entonces, a ver, el director de cine, Darín, todo lo demás, hacen su negocio. No son historiadores, no son abogados, no son, simplemente hacen una puesta en escena. Por eso yo no me meto con ellos, allá ellos. Pero sí quiero alertar a la gente, ojo, esto no tiene ningún rasgo, ni de legitimidad jurídica, ni de verosimilitud historiográfica. Eso, pero se lo discuto a cualquiera con todas las herramientas de las que dispongo y sé que no me equivoco. Yo recuerdo... Esto lo estudié, lo contrasté, lo tengo muy, lo llevo conmigo en mi ser. Le he dedicado muchas horas. La cantidad de libros, no es que has publicado solamente un libro, por eso te quería invitar, has publicado una serie, una cantidad enorme de libros. Yo creo que debe ser la persona que más libros sobre este tema ha publicado en la Argentina, obviamente en el mundo, porque es un tema concreto de la Argentina. Pero Nicolás, un dato interesante que acabas de que mencionabas ahí en el recuento histórico, cómo Alfonsín decide juzgar a los militares a partir del año 76, no antes, que es cuando se cometieron la mayoría de los, vamos a decir, eventos y encuentros con terroristas por parte, obviamente, de un gobierno peronista que dirigió una guerra sucia. La AAA fue realmente un grupo que se movió sin reglas de nada, pero no fueron los militares, eran parte del gobierno peronista. Ahora, en Argentina existe este relato entre los jóvenes, y eso lo sé por mis hermanos cuando ellos estaban estudiando en la escuela y me comentaban mucho. Ellos tuvieron la oportunidad de tener una buena formación al respecto histórica, de hecho fueron a muchas de tus conferencias. Pero recuerdo que de los materiales que venían de parte del gobierno, estamos hablando del gobierno kirchnerista ya, se hablaba de, era impresionante la tergiversación histórica. Los militares toman el poder y estos jóvenes idealistas, como se les llama, salen a luchar contra los militares que estaban oprimiendo al pueblo. Y esa es la versión que se conoce, por ejemplo, en Canadá, es la versión que se conoce en los Estados Unidos, una versión que da vuelta totalmente los términos y la cronología histórica de lo que realmente pasó, ¿no? Y es bastante fácil de desmontar. Pongan en Google
Videla, que era el presidente de facto, el primero dentro de 4 presidentes que hubo en ese periodo, pero que fue el que más tiempo gobernó y que fue el que gobernó durante el periodo de guerra civil, cuando estamos hablando del periodo del último gobierno militar, no del contexto completo de la guerra civil que duró una década. Pongan Videla, multitud, y ahí van a ver si aparecen imágenes, a Videla saludando a una multitud tremenda que lo iba a celebrar a la plaza, ahí tenés la foto, eso era, la gente celebrando y vivándolo. ¿Y sabés de qué año es esa toma? De 1979, cuando ya la cantidad de desaparecidos y la cantidad de... y cuando todo ese conflicto había terminado. El país estaba ordenado, organizado, la guerrilla depuesta, la economía pujante. Yo no voy a hacer una apología. Yo lo que te digo es, eso es lo que estaba pasando. Después, errores, excesos, no lo discuto, los podemos observar, los podemos analizar, pero esa foto donde no había actos armados, es decir, organizaciones con buses y con viandas y con viáticos, no, fue el pueblo espontáneamente en esa época. Bueno, eso era lo que se vivía. Ahora, ¿quiénes sí sentían terror a los militares? Y los guerrilleros, que en su gran mayoría, al ver que perdían la guerra, se exiliaron. Y por haberse exiliado, cobraron por cada día de exilio, que en realidad eran delincuentes que huían al extranjero, cobraron la indemnización que pagamos entre todos. Y así le pagamos a los hijos de los guerrilleros. Y la gran estafa. Hay una tremenda festival de indemnizaciones, un gran negocio. La política mal llamada de derechos humanos, porque lo que busca es reivindicar a los que violaron los derechos humanos, que fueron las organizaciones guerrilleras castrocomunistas, fue una verdadera política de negocio indemnizatorio multimillonario con la plata de la gente. Pero para tal fin hay que justificarla, y para justificarla necesitas un relato, por mentiroso que fuere, que la avale. Claro. Muy bien, claro. Eso pasó. Ahora, estamos hablando, insisto, esa foto del 79. No es que la gente solamente apoyó el pronunciamiento militar y después dijo, sí, yo apoyé esto, pero ahora me desencanté porque yo no esperaba esto. No, claro. Lo más criticable que se le puede atribuir al gobierno militar se había pasado. Mira, hay un hecho, voy a ver si lo puedo poner en pantalla. Yo soy un gran lector, soy fanático de quien yo considero tal vez uno de los literatos más grandes de la Argentina en el siglo XX, que es Leonardo Castellani. Claro. Y el padre Leonardo Castellani, quien está ahí, es el segundo contando de la derecha a la izquierda. Él fue a una reunión invitado por el gobierno militar. Bueno, seguramente conoces bien esta historia, Nicolás, pero ahí lo vemos a Borges y a Sábato. Me gustaría que nos hables un poco acerca de este personaje Sábato, porque tengo entendido, según recuerdo haber leído en tus libros, que estuvo involucrado también en este proceso de juicio, ¿no? En el juicio, en la película lo muestran muy poco, pero ¿de qué se trata? Alfonsín, entre otras de las irregularidades, creó por decreto una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares a partir del 24 de marzo del 76 y una comisión que compile la prueba. El director de esa comisión era Ernesto Sábato, un escritor argentino que, como bien lo confirma la foto, se reunía con Videla. Esa foto fue una foto protocolar de un almuerzo en el cual participan Borges, Sábato, etc. Y hay un sinfín de declaraciones de Sábato a favor de Videla, incluso cuando le preguntan a la salida del almuerzo qué impresión le causó Videla. Ahora, Sábato se reunía, almorzaba con Videla, lo apoyaba públicamente, pero cuando asume Alfonsín, se convierte rápidamente en héroe cívico, preside esa comisión inconstitucional, porque la Constitución Nacional Argentina prohíbe crear una comisión especial para coadyuvar o crear prueba o para juzgar a una persona determinada, sino que tienen que ser jueces naturales, imparciales. Pero bueno, esa comisión fue la que compiló el grueso de la prueba para llevar adelante el juicio que la película
nos muestra de una manera totalmente tergiversada, porque ni siquiera se muestra a Sábato ni se muestra a esto que fue la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Quiero aclarar además que Sábato, más allá de sus piruetas políticas, era un hombre afiliado al Partido Comunista. O sea, partido que en ejercicio del poder mató 100 millones de personas. O sea, no era que era un hombre cuyo pasado estaba ligado o relacionado con los derechos humanos, no, sino con un partido político que cada vez que ejerció el poder se caracterizó por aplastar los derechos humanos como no lo hizo nadie en todo el siglo XX. Entonces, un panqueque total. Bueno, ese era Sábato, un maquiavélico a nivel de cómo se movía, y después, desde el punto de vista de sus convicciones internas, alguien que despreciaba los derechos humanos. Decretado para presidir la comisión fundamental que iba a indagar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por un sector, omitiendo al otro, a partir de una fecha específica para exculpar las responsabilidades de la partidocracia argentina. O sea, es una farsa. Bueno, Nicolás, la verdad que ha sido una exposición magistral sobre el tema, muy completo y que obviamente pone en evidencia esta gran mentira. A mí me parece que es importante revisar esto porque es una película que después de este Globo de Oro va a tener un impacto internacional muy grande y me parece que es nuestro deber también como académicos, como intelectuales, como personas que buscamos conocer, en este caso, la verdad histórica, que se sepa la verdad y la gran mentira que se propaga muchas veces por el cine, especialmente en una película que posiblemente vaya a ir a los Oscars, tal vez reciba algún Oscar por la mejor película extranjera, quién sabe, pero yo creo que por el contexto que se está viviendo histórico, por la cuestión ideológica, política, hoy es lo que se juzga es eso, ¿no es cierto? No la calidad muchas veces cinematográfica, como lo dice el mismo reglamento de Hollywood, lamentablemente. Por eso te quería agradecer enormemente, Nicolás, por esta explicación realmente magistral y bueno, alentar a todos a que, especialmente los argentinos, que lean los libros de Nicolás, los profesores de historia de Argentina, realmente que nutran a sus estudiantes de buena formación y no de las mentiras ideológicas que lamentablemente nos están imponiendo nuestros gobiernos desde hace tantos años. Las mentiras que te dicen las verdades que te ocultan. Así es. Pasan todos los órdenes. Así parafraseando tu último gran libro. Gracias por el diálogo y por permitirme hacer esta catarsis de Argentina. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y a todos los que están viendo este video, agradecerles, invitarlos a compartir, a darle me gusta y que nos sigan a mi canal Pablo Muñoz Iturrieta y el canal de Nicolás Márquez, que voy a poner en la descripción aquí en este mismo video. Muchas gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.